Buenas, como visteis la semana pasada os traje el preparo de diciembre, muy atrasado, y voy a tratar de ponerme al día entre este mes y el que viene para que, bueno, para que el preparo vaya acorde al acabar el mes, ¿no? 1000 veces después. Así que hoy vamos a hablar del de enero. Fue un mes raro porque leí solo 4 libros y yo normalmente suelo leer bastante más. Y de hecho 3 de los 4 son bastante cortitos, son libros que se pueden considerar cortitos. Pero uno de ellos fue muy gordo y ahora cuando os lo enseñe pues entenderéis un poco el porqué. Pero sí que me ha pasado tanto en enero como en febrero que he bajado un poquito la cantidad de libros que leo. Estoy leyendo menos, no solo porque los libros son más gruesos, sino que así en general estoy leyendo menos, ¿no? Pero bueno, en marzo estoy leyendo otra vez más, con lo cual guay. El mes de enero fue bastante bien, ningún libro me desagradó, de hecho hubo 3 que me gustaron mucho y el cuarto no me mató, pero bueno, fue una lectura cómoda y bueno, que la hice con ganas, ¿no? Que la disfruté, vamos, hasta cierto punto. Fue una buena lectura, aunque no me matara, ¿no? Vamos a empezar como siempre con la que menos me gustó, que en este caso fue la que digo que fue la que no me mató, que es la primera parte de la saga de Agatha Rising, que se llama Agatha Rising y la Quiche Letal. La autora es MC Beaton. Yo tenía muchísimas ganas de empezar con esta saga porque ya sabéis que me encanta Agatha Christie y esto es un evidente y claro homenaje a Agatha Christie, al personaje de Miss Marple, pero llevado como a... no a la actualidad, porque las historias se empezaron a escribir en los 90, están un poco basadas en ese rollo, pero bueno, sí que se nota que es un poco pues una época más contemporánea, más actual, ¿no? Más que podríamos entender un poco más, ¿no? Y le da como quizás un punto incluso más de humor, ¿no? O al menos la intención que yo he notado. La historia va a empezar con que Agatha Rising se ha prejubilado. Ella tiene una empresa de publicidad, creo, si no recuerdo mal, de publicidad. Creo que sí, bueno. Ella tiene una empresa, el caso es que se ha jubilado, ha vendido la empresa y ha cumplido su sueño de mudarse a la pequeña campiña inglesa, ¿no? A un pueblecito de estos casi que de películas, muy bonitos, muy tranquilos, con unas casas preciosas, que siempre había tenido ella con esa ilusión, ¿no? De conseguirlo cuando se jubilara y lo ha conseguido, ¿no? Se ha comprado una casa allí y está, pues, a priori muy contenta de que llegue el momento, ¿no? Lo que pasa es que una vez que se instala allí se dará cuenta de que el cambio de estar tan activa durante toda su vida a de pronto tener esa paz tan relajada, tan de pueblo, como que se siente un poco que desaprovecha su tiempo porque está tan acostumbrada al ritmo vertiginoso de Londres, ¿no? Que el choque al principio le va a afectar, ¿no? Creía que en el pueblo le iban a recibir con los brazos abiertos, de alguna manera no termina de encontrar su sitio, su lugar, ¿no? Se dará cuenta que de alguna manera va a tener que ganarse a la población, ¿no? A los vecinos que empieza a conocer. Como digo, la lectura no ha sido todo lo bueno que me esperaba, porque me esperaba algo más... no más bueno que Agatha Christie, pero sí que iba a tener lo bueno de Agatha Christie y más, ¿no? Pero no me ha terminado de engatusar al 100%, pese a que creo que es una lectura buena, que he disfrutado y que es lectura confort total y que bueno, que voy a seguir leyendo la saga, vamos, de hecho el siguiente me leí otro que ya os contaré en febrero, pero bueno, mi intención es seguir con la saga y mientras que sigan publicando yo seguiré leyéndola. Sí es verdad que me faltó como un pelín a lo mejor en la parte del misterio. Y además creo que tiene mérito el hecho de que ella sepa medirse con Agatha Christie, ¿no? Que su sombra es pues evidentemente muy alargada y bueno, fue un fenómeno y para mí lo sigue siendo y es como marca, ¿no? de un género, de un estilo. Y yo creo que tiene mucho mérito que ella pueda medirse con ella y que su personaje recuerda a Miss Marple y que no suene a coña o que no suene a copia, ¿no? Sino que las dos permanezcan en su lugar y que quede bien. Y yo creo que eso es de un mérito increíble, ¿no? Porque suena a homenaje pero también es diferente, no suena a copia, ¿no? Es como que les sabe dar un toque fresco pero manteniendo lo bueno de Agatha Christie. Lo que más me ha faltado es que como es muy cortito y es muy introductorio a ella, me da la impresión de que tarda mucho en despegar y el misterio no es muy allá. El misterio no me ha engatusado mucho. A mí lo que más me ha gustado del libro, siendo sincero, es que me he reído bastante en muchas situaciones que la Agatha Rising tiene, porque es como Miss Marple, pero tiene como ese punto más de humor, de personaje torpe, ¿no? Que se mete siempre en situaciones incómodas, donde normalmente acaba siendo un poco el ridículo, pero sin proponérselo, ¿no? Simplemente por lo que va sucediendo y a mí ese tipo de cosas me hacen mucha gracia y tiene como muchas situaciones así muy ridículas, ¿no? Que a mí porque me hacía mucha gracia y me reía mucho. Y además creo que ella tiene un carácter muy especial y es como tiene un puntito así borde muy gracioso y a mí pues eso me encantó. Pero ya digo, el misterio pues se me quedó un poco flojo, se me quedó un poco ahí, bueno. A lo mejor de este tipo de libros no es lo más importante el misterio, pero sí es verdad que en Agatha Christie, pese a que siempre tiene la misma fórmula y que a lo mejor puede resultar a lo mejor cansino cuando llevas muchos libros de ella, ¿no? O repetitivo, sí es verdad que me gusta mucho más como menea, ¿no?
el tema del misterio que lo que he visto en la autora, en C. Beaton, ¿no? Pero bueno, yo lo recomiendo, a mí me ha gustado bastante, creo que es una lectura confort bastante cómoda que se lee muy rápido. Voy a seguir con la serie, mientras que lo sigan publicando yo seguiré leyéndola. Yo solo espero que conforme vaya cogiendo pues experiencia del personaje, la historia y demás, pues se consiga eso, ¿no? Que el misterio también vaya un poco más potente. El siguiente libro del que os voy a hablar es un libro muy particular, que me gustó un montón. Es muy difícil hablaros de él con de qué va, porque la verdad es que es un libro muy especial y incluso ahora pienso que a lo mejor no pillé todo lo que me quería transmitir el autor. Creo que es un libro que merece mucho la pena porque es de esos libros que tienen muchísimas reflexiones súper interesantes. Es de esos libros que, aunque a priori te da la sensación de que no sabes si lo estás entendiendo todo, son casi que hipnóticos, ¿no? Como que no puedes dejar de leer porque te interesa, te llama, ¿no? Son eso, como te resultan atractivos, ¿no? Al descubrimiento de qué me está hablando, de qué me quiere hablar, estos personajes, qué está pasando, ¿no? El libro se llama Agua Dulce, de Akwaeke Emesi, y nos va a hablar de Ada, que es una niña que al nacer se la considera que nació con un pie en el otro lado, y por eso, de alguna manera, en su interior convergen ciertas deidades, ¿no? Como dioses o criaturas o lo que sea, que de alguna manera convergen en su mismo cuerpo y que a veces toman el cuerpo de esta y actúan en nombre de ella, ¿no? Los personajes lo explican como si estuviera su cuerpo o su mente fracturada en varias partes, ¿no? Y como si tuviera diferentes personalidades, pero son como eso, como diferentes deidades que convergen en su cuerpo, ¿no? La infancia de Ada será muy triste porque por una parte tendrá el desprecio de su padre, que prácticamente la ignorará, y por otra parte estará la ausencia de su madre porque trabaja fuera, ¿no? Pasará un poco toda su vida buscando ese cariño que no ha tenido, y será cuando se vaya a la universidad a estudiar cuando empieza a relacionarse con otras personas y se dé cuenta de que le cuesta relacionarse con otras personas de manera sana o de manera lógica o de manera buena para ella, donde todos estos yoes pues de pronto saldrán a la luz y habrá como un choque entre todas estas personalidades, ¿no? Dejando de alguna manera a la propia Ada en un segundo plano dentro de su propia vida y de su propio cuerpo. El libro no solo está narrado por Ada, sino está narrado por estas otras personalidades, estas otras deidades, y cada capítulo pues nos habla desde un punto de vista con una voz diferente de cada uno de estos personajes, ¿no? Como digo, Agua Dulce probablemente sea una de las historias más raras que he leído en mi vida. Es rara, perturba, a veces incómoda, a veces es incomprensible, pero también es eso, hipnótica. Y además creo que el hecho de que el autor nos hable de que tiene tintes biográficos, ¿no? Y es un poco casi que su vida, ¿no? Creo que le da incluso una magnitud mucho más inquietante todavía a la obra, ¿no? Esta idea, ¿no? De diferentes deidades en el mismo cuerpo, cada uno utilizando el cuerpo para sus diferentes intereses, me parece que, bueno, a mí me dejó muy, muy impactado, la verdad. Yo no tengo mucha información ni mucho conocimiento en relación, ¿no? a esta cultura, ¿no? A estas tradiciones, a estas creencias, ¿no? de esta posibilidad, ¿no? De las diferentes deidades en el mismo cuerpo, que el autor denomina como Banje. Yo no conocía nada, pero me parece que es un tema súper interesante para seguir conociendo o descubriendo, ¿no? Me parece que tiene que ser muy interesante porque hay como toda una cultura, toda unas creencias alrededor de esto, y me llama muchísimo la atención, la verdad. Porque de hecho el autor se considera a sí mismo un Obanje. Me parece que es muy interesante la lectura porque tienes que intentar de alguna manera quitarte tus prejuicios de pensar realmente lo que está pasando es tal, porque bueno, al ver cómo ella tiene diferentes personalidades o diferentes edades dentro de ella, es muy fácil caer en el prejuicio de juzgar qué es lo que le pasa, o si tiene una enfermedad mental, o si tal o si cual, ¿no? Entonces creo que es un libro interesante porque te hace replantearte todas estas cosas de creencias que a lo mejor tú no tienes, o de cosas que a lo mejor tú, bueno, en mi caso yo no soy religioso, con lo cual a lo mejor me cuesta incluso más, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante el ejercicio de voy a intentar no prejuzgar, ¿no? Lo que creo que me quiere contar o lo que creo que le pasa a la protagonista, y mejor voy a dejar que me lo cuente el autor y pues tratarlo como con el respeto que se tiene que tratar, ¿no? No sé, me pareció súper interesante eso. Que me trastoque un poco la cabeza. Yo creo que siempre os digo que a mí cuando los libros me trastocan un poquito la cabeza y me hacen reflexionar muchísimo, ya sea durante la lectura o después de la lectura, que me pasa mucho, pues valoro muchísimo eso, porque a fin de cuentas una de las cosas por las que yo leo es por eso, ¿no? Para darle a la cabeza y para que esto funcione y aprenda y, bueno, avance, ¿no? Es una historia muy cruda y es muy difícil de digerir, no ya solo por lo que os digo de que es muy rara y muy peculiar, sino porque tiene mucha violencia. Es una historia muy violenta, no solo física, sino psicológicamente, y también tiene escenas de violencia sexual, que es algo que a mí normalmente me incomoda mucho, y me ha incomodado en este libro como en todos los libros, pero creo que es un libro importante de leer, y creo que la violencia que aparece en este libro tiene un porqué, está justificada, y tiene no solo porque sea algo biográfico, sino porque
te está contando algo, ¿no? Te está transmitiendo algo con lo que te está mostrando. Y además creo que es una historia difícil de digerir porque creo que lo que nos cuenta está tan alejado de nuestra cultura, ¿no? O de nuestra forma de ver o de pensar o de sentir o X. En fin, muy recomendable. El siguiente libro que leí fue Penélope y las 12 criadas y me encantó. O sea, me gustó muchísimo. En el libro, Margaret Atwood se va a poner detrás de una de las historias más famosas y más reinterpretadas de la historia del mundo mundial, como es la Odisea, para darle voz por primera vez a uno de los personajes que menos la tiene en la historia y que más perjudicada sale, como suele pasar siempre, ¿no? Pues el personaje femenino en este caso, que es Penélope. Yo creo que todos, aunque no hayamos leído la Odisea, como es mi caso, o al menos no la he leído completa, ¿no? Porque siempre se ha leído trozos o cachos, ya sea en el instituto, en el colegio, lo que sea, todos tenemos en mente esa imagen de Penélope casta y pura, sentada, tejiendo 20 años, esperando a que Ulises vuelva después de 20 años de aventuras de un lado, de otro, con una mujer, con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pobre Penélope, castísima y purísima, allí sentada, esperando, con un montón de pretendientes, pero por supuesto fiel y siempre pensando en su marido, ¿no? Ese imaginario siempre de la mujer pura, la mujer buena, es la pura, es la casta, la que permite que su marido haga lo que le sale del mismísimo y siempre está ahí pues poniendo la otra mejilla, pues a través no solo de la cultura pues religiosa o de la educación, etcétera, también influye mucho pues la cultura, ¿no? A fin de cuentas, si leemos muchas veces que la mujer buena es la que es pura y casta y tal, pues al final personajes como Penélope pasan a la historia como el ejemplo de mujer y otros personajes como por ejemplo aparece en este libro como es su prima Helena, que fue la provocadora de que por sus pasiones y su físico ocurriera la guerra de Troya, pues él es el ejemplo de la mujer seductora mala, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo Atwood toca el tema porque le da voz y le da una voz muy actual además, muy como si estuviéramos hablándolo ahora, ¿no? Vamos, el libro está escrito ahora, pero le da una voz contemporánea, ¿no? A la Penélope, que cuenta su historia, la historia de su vida, y vemos que era una víctima a lo mejor de sus circunstancias, ¿no? Pero no era una mujer tonta, al revés, era una mujer muy inteligente, que su marido no la engañaba y que si esperó o no esperó fue más por una circunstancia de la vida que llevaba, que no le quedaba a lo mejor muchas más opciones, que de porque fuera una mujer abnegada y que no pudiera hacer nada más que eso, ¿no? Me parece que le da un girito y un grito feminista al personaje que a mí personalmente me ha encantado. El libro empieza con un prólogo donde nos habla un poquito de la Odisea y nos dice pues que eso, ¿no? Que ese personaje heroico que es Ulises y que siempre hemos tenido como el héroe maravilloso realmente era un embaucador que engañaba constantemente y que hacía del engaño pues una virtud, ¿no? Al parecer la Odisea nace de muchas leyendas con diferentes puntos de vista y con diferentes formas de desenlaces y tal. Luego al final te das cuenta de que es una historia que una vez que se ha contado por derecho, ¿no? En libro y tal y cual, es la típica historia contada por hombres para beneficio de los hombres y para los hombres, ¿no? Solo con ver un poco, ¿no? Cómo han evolucionado los personajes femeninos que salen en ellas, pues te das cuenta. Y es interesante saber que no todas esas leyendas ponían a Penélope como la mujer sumisa y abnegada y a Ulises como un pedazo de héroe, ¿no? Se lee súper rápido porque es súper ágil, luego tiene una prosa muy poética, muy bonita como Atwood, pero sin mucha floritura, muy cómoda de leer. Realmente el libro es un repaso de la vida de Penélope desde su nacimiento hasta que, digamos, la historia de su vida. Y me gusta mucho cómo Penélope hace muchas reflexiones durante el libro de cómo a lo largo de la historia se nos intenta vender que los únicos atributos positivos de la mujer pues es eso, ¿no? Que sea paciente, sumisa, casta, inocente, pura, ¿no? Como que todo gira en torno a eso, ¿no? Y ningún otro atributo, ¿no? Que le dé a lo mejor un poco de inteligencia o de ambición, esos siempre eran negativos y la mujer tenía que estar muy anclada en esos atributos que eran los únicos buenos para ella, ¿no? Me ha gustado especialmente ver cómo el personaje de Penélope tenía mucha ironía con respecto a cada vez que se daba una circunstancia donde los personajes masculinos y lo débil que es la masculinidad se podía ver afectado por cualquier tontería y cómo ella tenía que de alguna manera jugar con eso para sobrevivir, ¿no? En un mundo de tíos y de machismo, ¿no? Y está muy guay como por ejemplo habla de cómo la mujer puede ser inteligente pero no mucho, no vaya a ser que sea más inteligente que el hombre, cómo la mujer tiene que saber escuchar pero no hablar,
no puede robarle de alguna manera la batuta, ¿no? O el protagonismo de dirigir un poco la conversación o hacia dónde va, hacia dónde viene la vida de ellos en común, ¿no? Y por supuesto no puede ser una mujer astuta que descubra cosas antes que su marido o que sepa darle la vuelta a algo, ¿no? Tenía que fingir de alguna manera que no se daba cuenta, aunque ella fuera la que primero se daba cuenta, ¿no? No sé, me parece que hace un repaso muy rápido, con muy poquitas cositas, pero muy efectivo, de lo débil que es la masculinidad y lo ridícula que es también, ¿no? Esos cánones de masculinidad tóxicos que se siguen fomentando lamentablemente hasta el día de hoy. Muy bien creado y muy bien transmitido. Sobre todo porque no es algo antiguo, o sea, es algo que está muy, muy actual todavía. Y también me gusta mucho que el libro nos habla de Helena de Troya, que se supone que es la mujer por la cual empezó la guerra de Troya, se lió porque ella seducía a uno, seducía a otro, tal, pum, ¿no? La malísima, malísima mujer por la que murió tantísima gente. Esto nos suena muchísimo, ¿no? La imagen de la femme fatale que provoca a los hombres deseo y que van a ser los pobres hombres y no desearla porque, claro, la culpa es de ella, ¿no? Esa idea ridícula, absurda y cutre de que el pobre hombre que va a ser no es culpable de sus actos, que si es que la mujer estaba ahí guapísima provocándolo, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pobre hombre? Pues creo que a través del mito de Helena de Troya se habla muy bien de eso y también está muy guay, ¿no? Como que nos aporta muchas perspectivas de arquetipos de personajes femeninos, ¿no? Y cómo uno era muy malo por una cosa y los otros eran pues muy santos por las otras, pero en cualquier caso ninguna de las mujeres acababa bien o tenía una vida justa o un trato justo. Y luego hay capítulos sueltos donde las que tienen voz son las 12 criadas, que son los capítulos más críticos y hay como una especie de juicio, como si fuera un juicio actual. No sé, una cosa muy rara, pero muy interesante y que me ha gustado un montón. No quiero hablaros mucho del tema de las 12 criadas porque creo que es una de las cosas más guays de descubrir, pero me ha gustado mucho, mucho, mucho y hay una crítica muy importante y muy real y muy potente detrás. Así que de verdad que los recomiendo porque además se habla mucho también de cómo la mujer es castigada y ha sido castigada a lo largo de la historia, como es el caso de Helena de Troya o otras mujeres, por los delitos que cometen los hombres y son castigadas ellas. Y en este libro se habla desde el punto de vista de diferentes personajes que les ocurre eso, ¿no? Y eso es una cosa que sigue pasando a día de hoy. La única pega que le puedo poner es que es muy corto y se me hacía falta pues que fuera más largo, pero por lo demás, muy guay. Y bueno, si ya tenía claro que quería leer la obra de Atwood completa, ya con este libro lo confirmo. Yo quiero leer todo lo que haga esta mujer porque es que me encanta. Bueno, y ahora vamos con un libro que me va a costar la vida hacer una reseña porque es un libro tan enorme que abarca tantas cosas en mundo, en detalles, en cosas que me han gustado, en cosas que aún no entiendo, en cosas que he entendido, en cosas que creo entender. Es un mundo que tiene tantas cosas que intentar o creerte que puedes hacer una reseña justa o mínimo entendible es muy complicado y voy a intentar daros mi opinión desde el desconocimiento porque aún tengo mucho desconocimiento con el libro del que os voy a hablar y la saga a la que pertenece, pero ya os digo que va a ser difícil que ningún otro libro este año le vaya a quitar el puesto de mejor libro del año, a no ser que sea otro libro de su misma saga, pero va a ser muy complicado porque es que me ha maravillado. El libro en cuestión es El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Ya sabéis que me he hecho muy fan de Sanderson y el último Wrap-Up que subí había muchas lecturas de él. Todo lo que os he hablado anteriormente me ha encantado, pero comparado con esto, de verdad, que es como si fuera nada, porque es espectacular, o sea, es increíble. Nos habla de que hace muchos siglos, después de la caída de los Caballeros Radiantes, ¿no? Y de la época de las desolaciones, que fue como unas épocas de guerra que hubo, bla, 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 todavía no lo entiendo al 100% porque todavía no se ha explicado todo al 100%, pues Rothschild, que es el sistema donde ocurre el archivo de la tormenta, pues vive pues, bueno, una época buena, ¿no? De tranquilidad, de recursos, una buena época, ¿no? Digamos. Pero esto va a cambiar porque el asesinato del rey de Aleskar a manos del sin vida Seth provocará pues una gran guerra, ¿no? Y los enemigos serán los Parshendi, que son los que de alguna manera se han apropiado de ese asesinato y que han confesado que ellos han mandado ese asesinato, ¿no? Vale, esta es un poco la premisa, el punto de partida para que luego se abran muchos abanicos de personajes, de historias. Y en este mundo de grandes tormentas nos vamos a encontrar con muchos personajes y algunos de los más importantes son, por ejemplo, Kaladin, que es un estudiante de cirujano y ex soldado, que poco a poco ha visto como sus privilegios se iban perdiendo y a día de hoy es un esclavo
Y esto ha sido por culpa de los ojos claros, ¿no? Que hay un sistema de castas, ¿no? En este mundo donde la casta más alta pues son los ojos claros, ¿no? Hay rango dentro de ellos también, pero digamos que tener los ojos claros te dan un punto de privilegio dentro de la sociedad que no lo tienen pues el resto de personas, el resto de razas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego nos encontramos con Dalinar, que en otro tiempo fue un guerrero muy feroz, pero ahora está en una época un poco tranquilo y empieza a tener visiones del futuro, lo que le empieza a costear que la gente le trate como si estuviera perdiendo la cabeza. Y uno de los que piensa que su padre está perdiendo la cabeza es su propio hijo, Adolin, que es pues un guerrero con muchas ganas, pero que tiene un sentido peculiar de la justicia, ¿no? Que pese a él pertenecer a una casta alta, ¿no? O la más alta, no trata mal, ¿no? A los que están abajo, y es de los pocos personajes, ¿no? Que tienen, bueno, pues que tienen cierto rango que tratan por igual a los demás, ¿no? Y me gustó mucho eso del personaje. También está por otra parte Jasnah, que es sobrina y prima de los anteriores, y que me gustó muchísimo porque es un personaje que critica constantemente la religión, es un personaje ateo que no cree en la religión y la tratan como hereje, y tiene muchas reflexiones súper interesantes desmontando cosas que a mí me gustó un montón. No sé hasta qué punto eso se mantendrá porque Brandon Sanderson es una persona bastante religiosa, me da miedo que eso lo trastoque en algún momento, pero por ahora el personaje me flipa y es el personaje que creo, junto con Galadin, que más me gusta. Y luego tenemos a Chalan, que es una joven que quiere ser la aprendiza de Jasnah, porque Jasnah además es una erudita, por eso digo de todas estas reflexiones y todas las cosas de las que habla. Y esta muchacha quiere ser una aprendiza de Jasnah, pero tiene un oscuro secreto que no voy a desvelar, evidentemente. Y bueno, voy a dejar el libro ya porque me voy a quedar sin brazo, que eso pesa 8 kilos, y os voy a poner por aquí la foto, que no sé por qué no lo he hecho antes, pero bueno, el caso. Continúo. Que creo que realmente es uno de los libros más completos que he leído en mi vida, y lo digo sin saber todas muchas otras cosas que no he podido descubrir en este libro, porque al ser una saga con mucho secreto y con muchas cosas por entre medio, hay mucha información que desconozco, pero me da la impresión de que es un libro que tiene cada detalle hilado con una intención, con un porqué. Creo que es uno de los libros más completos que he leído en mi vida porque tiene creado todo desde lo más básico hasta lo más complejo o más importante en una historia, ¿no? A mí me explotó la cabeza, yo estaba leyéndolo y conforme seguía leyendo cada vez flipaba más. Crea de cero absolutamente todo, o sea, la historia de la humanidad, de las diferentes razas que viven en esa humanidad, la historia de las castas, especies animales y vegetales, idiomas propios, diferentes y posibles congregaciones religiosas o incluso mitologías y leyendas del propio mundo, para enriquecerlo todavía más de una, bueno, como de un bagaje anterior, ¿no? Ya os digo que me parece que cada detalle está finamente hilado con intención, ¿no? No dejado al aire. Por eso siempre digo de que una de las cosas que más me gusta de Sanderson es la creación de mundos. Y os lo decía con los libros anteriores, que en comparación a este, el mundo se queda pequeño en comparación a la barbaridad, ¿no? Que ha hecho con el Camino de los Reyes. Y no quiere decir que los otros no fueran buenos, porque son buenísimos, pero es que este es verdad, este es a otro nivel, es como estar a otro nivel de todo. El libro toca los mismos temas, ¿no? Que ya tocó en Nacido de la Bruma, o en el Antris, o en el Aliento de los Dioses. Temas como, por ejemplo, bueno, pues esa sensación de el opresor oprimiendo al débil, ¿no? Como empieza como poquito a poco esa rebelión que quiere cambiar eso, ¿no? Pero aquí hay tantos arcos, tantos personajes, la historia se divide en tantos lugares, ¿no? A la vez. Te da la sensación de ni que los unos son tan buenos ni que los otros son tan malos, y hay como un poquito de todo, ¿no? La magia, pues nuevamente, pues con un poquito de ciencia por aquí, con un poquito de no sé qué por aquí, pues crea una cosa muy interesante y normalmente muy guay, que además creo que en este libro no se ha explicado bien del todo, y creo que va a jugar con muchas más cosas y no sé, me parece muy interesante, pero digamos que así a grandes rasgos pues juega con capturar la luz de las tormentas, almacenarla o a través del propio cuerpo o a través de gemas que luego se consumen. No la puedo explicar completamente porque ya os digo que no se explica al 100% y me queda mucho por leer todavía, pero no sé, me parece que es muy interesante y que puede ser también muy rica en variaciones y en que se siga expandiendo. Es curioso porque el Camino de los Reyes es un poco como introductorio realmente, porque te sienta un poco las bases de dónde están los personajes, de la historia,
se teje poco a poco, es un libro para leer tranquilo, sin prisas. Sanderson siempre tiene esto de que se toma su tiempo para crearte el mundo, es una cosa que a mí me encanta. Pese a ser un libro introductorio, como digo, tiene ese enganche exagerado de querer todo el tiempo leer un capítulo más para saber qué pasa, porque todo el tiempo hay cosas súper interesantes que descubrir del mundo, que no me suele pasar siempre con todos los libros, y más cuando es un libro que tiene pues 1200 páginas, ¿no? Que es un libro bastante grueso. Creo que una de las asignaturas pendientes de Sanderson es que muchas veces en sus libros sus personajes, salvo 3 o 4, el resto quedaban un poco desdibujados. Porque, bueno, él mete muchas cosas, hace la creación del mundo, bla, 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 pero hay muchas veces los personajes pues no quedaban muy bien definidos, ya os digo, más los secundarios, ¿no? Los principales no, pero los secundarios sí. Y yo creo que es algo que en este libro ya hay un cambio, se nota muchísimo. O sea, me han gustado muchísimo los personajes y hay personajes que salen un par de capítulos nada más y creo que les dota de personalidad, con una mano que no tenía antes, o al menos los libros que yo he leído, que publicó antes. Y a mí no sé, a mí me ha gustado, eso me ha gustado especialmente, encontrar esa evolución. Bueno, y a esto hay que añadirle lo que siempre os digo, que es que este señor tiene una habilidad para dar giros que no te ves venir, que yo de verdad, ya quisieran muchos autores de thriller, que se supone que es lo principal que tiene que tener un thriller, tener la habilidad de este señor para dar giros constantemente y que flipes. De hecho, las últimas 40 páginas son de tener la boca abierta de par en par todo el tiempo. O sea, yo con las últimas 40 páginas estaba anonadado, de verdad, es que estaba flipando. Las últimas 40 páginas estaba hasta nervioso. ¿No os pasa de hecho que cuando un libro os está gustando mucho y estáis flipando con lo que estáis leyendo, se ponéis hasta como nervioso, como con tensión, ¿sabes? Esa cosa de que pareces un niño chico, ¿no? Cuando le dan un regalo el Día de Reyes, pues esa cosa de tensión de joder, qué guay, ¿no? Que me está gustando esto y qué diferente es y qué potente es y que me está sorprendiendo y qué guay lo tiene todo, ¿no? Pues un poco así. Y bueno, no hace falta que os lo diga ya, pero evidentemente El Camino de los Reyes se ha convertido en mi libro favorito de Sanderson, con diferencia además, me ha encantado. Todo el mundo me dice que Palabras Radiantes es mejor. Me lo creo, no sé cómo podrá ser mejor, pero me lo creo, porque ya me pasó un poco con la trilogía del Problema de los Tres Cuerpos, que me encantó el primero y la gente me decía que El Bosque Oscuro era la mejor, y en efecto lo era, y yo no veía cómo podía serlo, pero lo era. Y tengo muchas ganas de leer Palabras Radiantes, yo creo que pronto estaré leyéndolo, en teoría como mucho en mayo me pondré con él a leerlo, y tengo unas expectativas brutales. No sé, yo no sé qué más puede pararme la vida lectora con Sanderson, pero yo estoy muy contento de haber iniciado este camino y bueno, pues Sanderson de por vida. Y nada, ya os digo, el wrap-up ha sido cortito en cantidad, pero ya me he enrollado un poquito con algunos libros que me han gustado mucho y bueno, y como veis el último era 1200 páginas, pues claro, entre que era muy introductorio, que quería ir lentito, tranquilo, con gusto leyéndolo, pues bueno, estuve todo el mes leyendo ese libro y los otros fueron un poco pues acompañando, ¿no? Y nada, hasta aquí el wrap-up, espero que os haya gustado. No os voy a decir tampoco que me digáis que leísteis en enero, si me lo queréis decir pues yo encantado, pero imagino que algunos no os acordaréis. Y quiero decir que acordaros del podcast que tengo con Carlos, que ya tenemos 3 capítulos subidos y en breve va un cuarto, que estoy muy contento porque a mucha gente le está gustando, así que yo muy contento. Luego recordaros que tengo un club de lectura con Carlos, que nunca lo digo, pero lo tengo, que lo tenemos en Telegram y que estamos eligiendo ahora mismo votación para la siguiente lectura, que será en abril. Y nada, que como siempre, pues gracias por verme, gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo.